el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, habló en el 56º Consejo de Derechos Humanos e hizo la siguiente actualización sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Al concluir mi visita a Venezuela en enero de 2023, hice hincapié en que mi oficina estaba preparada para tender puentes entre las instituciones del Estado y la gente del país. Poco más de un año después, las autoridades decidieron repentinamente suspender las actividades de mi oficina y pidieron a mi personal que se marchara, una decisión profundamente lamentable que no era coherente con la carta de entendimiento que habíamos firmado. Tomo nota de los recientes indicios de que podría ser posible restablecer la presencia de mi oficina en Venezuela. Seguiremos trabajando en ese sentido, con miras a garantizar que existan las condiciones adecuadas para que mi oficina pueda cumplir plenamente su mandato. A pesar de que las cifras oficiales indican un crecimiento del 5% del PIB en 2023, los venezolanos aún enfrentan serios obstáculos para acceder a la alimentación, la salud y la educación. Las mujeres, las personas en zonas rurales y los pueblos indígenas se ven afectados de manera desproporcionada. Entre julio y agosto de 2023, los informes recibidos por mi oficina sugieren que el 74,6% de los centros de salud de todo el país carecían de personal médico y el 73,5% carecían de personal de enfermería. El aborto sigue estando criminalizado, lo que da lugar a procedimientos inseguros y a una mayor mortalidad y morbilidad maternas. Las protestas por un salario mínimo decente y niveles de vida adecuados han continuado, mientras que los trabajadores del sector público y los jubilados, en particular, luchan por llegar a fin de mes. El señor Al-Aqsa instó a las autoridades a tomar medidas para abordar todas estas preocupaciones en materia de salud, educación, alimentación y remuneración digna de conformidad con las obligaciones internacionales del Estado. Las sanciones sectoriales han exacerbado problemas preexistentes en materia de derechos humanos y deben levantarse. Señaló que el 24 de junio se puso en libertad a 2 dirigentes sindicales, lo que eleva a 65 el número total de personas que han sido puestas en libertad tras detenciones arbitrarias desde mayo de 2023, incluidas 9 mujeres. Muchas de estas liberaciones están condicionadas a comparecencias periódicas ante los tribunales. Reitero mi llamado a la liberación de todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente en Venezuela, incluidas aquellas que permanecen en prisión preventiva más allá de los límites establecidos en la legislación nacional. Esto incluye al defensor de derechos humanos Javier Tarazona, quien el martes cumplió su 3er año completo de detención y cuya situación de salud se está deteriorando. Entre abril de 2023 y febrero de 2024, mi oficina realizó 9 visitas a centros de detención en 5 estados diferentes del país y entrevistó a 146 personas privadas de su libertad, incluidas 46 mujeres, con miras a mejorar las condiciones de detención, incluido el acceso a la salud y la alimentación. En el contexto de los traslados de detenidos a la prisión de máxima seguridad Rodeo, el Alto Comisionado está particularmente preocupado por los informes de intimidación y malos tratos a los reclusos, así como a sus familiares y abogados, así como por la falta general de información y acceso a asistencia jurídica y a los miembros de la familia. El señor Al-Aqsa sigue preocupado por el hecho de que se sigan acusando a personas de delitos relacionados con el terrorismo que no cumplen las normas internacionales de derechos humanos, a saber, los principios de legalidad y seguridad jurídica, y que también plantean problemas con el derecho a un juicio justo. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas documentó 29 casos de personas procesadas en virtud de la legislación pertinente durante el año pasado. Desde mayo de 2023, mi oficina también ha documentado 28 casos de personas detenidas, algunas percibidas como voces disidentes, cuyo paradero se ocultó a sus familiares y abogados, a pesar de los esfuerzos de sus familias por obtener información de las autoridades. Esto ocurrió durante periodos que oscilaron entre 2 y 41 días, lo que equivale a una desaparición forzada. Todas las denuncias de desapariciones forzadas deben investigarse y procesarse, y esta práctica debe terminar. Son bienvenidas las recientes sentencias contra 7 agentes de la ahora disuelta Fuerza de Acción Especial por homicidios perpetrados durante operaciones de seguridad entre 2018 y 2019. El representante de la ONU instó a que se rindan cuentas plenamente por las violaciones cometidas durante las operaciones de seguridad y las protestas, incluso garantizando el acceso a la justicia y la reparación para las víctimas. Las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio, así como las elecciones locales, regionales y legislativas previstas para 2025, son oportunidades clave para respetar la voluntad popular. Lamento que las restricciones al espacio cívico estén aumentando.
De hecho, lo que se necesita es lo contrario, un espacio libre y abierto para el debate. Mi oficina sigue recibiendo informes sobre detenciones a medida que se acerca el día de las elecciones, incluso de simpatizantes y miembros de la oposición. Esto no es un buen augurio y pido que se modifiquen esas prácticas. En el último año, la Baghdad ha documentado con preocupación un aumento de las amenazas, el acoso y las agresiones contra actores de la sociedad civil, periodistas, sindicalistas y otras voces consideradas críticas, incluso mediante detenciones y procesamientos, y 38 casos de detención arbitraria. Entre ellos se encuentran Rocío San Miguel y Carlos Julio Rojas, detenidos desde el 9 de febrero y el 15 de abril de 2024 respectivamente, sin acceso a la defensa legal de su elección. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también sigue preocupada por el proyecto de ley sobre las organizaciones no gubernamentales y su financiación, así como por la presentación de un proyecto de ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares, que contiene definiciones vagas y amplias. El alto comisionado también reiteró su llamamiento a abstenerse de adoptar leyes que restrinjan aún más el derecho a participar en los asuntos públicos y las libertades de asociación y expresión. De hecho, este fue uno de los temas que planteó en su visita a Venezuela el año pasado. Animo a las autoridades a que levanten las restricciones al espacio cívico, lo protejan y garanticen procesos electorales totalmente transparentes, inclusivos y participativos, de conformidad con los estándares internacionales. También hago un llamamiento a todos los actores para que cumplan con los compromisos asumidos en el Acuerdo de Barbados. Entre enero y noviembre de 2023 se denunciaron 186 casos de feminicidio. La investigación de estos asesinatos es esencial, al igual que esfuerzos de prevención y respuesta mucho más sólidos. Un protocolo desarrollado por la Fiscalía General es un primer paso, pero se necesita mucho más. La discriminación, la retórica despectiva de los funcionarios públicos y la violencia contra las personas, víctimas persisten. Según una organización, el 28,7% de las personas víctimas con las que hablaron informaron haber sufrido actos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Lamentablemente, también continúan las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas, incluso en el contexto de las acciones para frenar la minería ilegal. Reitero mis llamados a la demarcación de los territorios indígenas. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también documentó el uso excesivo de la fuerza y los malos tratos por parte de las fuerzas del orden contra el pueblo yupa en el estado Zulia. Insto a las autoridades a que investiguen y enjuicien plenamente los actos de discriminación y violencia contra los pueblos indígenas. La creación de confianza es la única manera de avanzar, especialmente en este periodo electoral. Animo a todos los que están en el poder a que asuman compromisos concretos a tal fin. Ahora, más que nunca, un diálogo constructivo y abierto entre el pueblo y con las instituciones del Estado es crucial para superar las profundas divisiones y reconstruir el contrato social entre los venezolanos.